La generación perdida, que suena tan triste, broche. Sí, tío. Los perdidos, Suena los... ¡Ah! los, los perdidos. Y tiene un motivo, broche. Son aquellos que lucharon en la Primera Guerra Mundial, broche. Entonces, en ese contexto, la generación perdida se le llama así porque se refiere como al espíritu desorientado al acabar la guerra, pues que estaba un poco así, sin dirección. Los que sobrevivieron, pues estaban así como no sabían mucho qué hacer con su vida, mucho periodo de inestabilidad Ya. y tal. Entonces se le llama así. No sé si es por el número de muertos, no he encontrado ninguna referencia a eso, pero muy triste, ¿no? Empezar así. Sí, tío, la verdad es que sí. Claro, no sé, según, claro, la foto que estamos viendo aquí, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra de Corea, parece que solo se basa en guerras. Sí, sí. Ay, igual, Igual podrían información que poner puedes el COVID, encontrar. ¿sabes? Podrían poner el COVID, total, ya con lo que Eh, hubo. yo creo que va a haber alguna conexión a lo mejor en el futuro, porque hablaremos de la actual también, que es la alfa. Yo creo que se le han acabado las letras, empezaron por la X, se le han acabado las letras y por eso empiezan con el alfabeto griego. La siguiente generación, la generación grandiosa. Pasamos de tristeza a la Sí, a grande. grandeza. Y es curioso porque esta generación está la gente que luchó en la Segunda Guerra Mundial y sobre todo la gente que nació entre dos eventos bastante diferentes. Los felices años 20, seguramente has visto algún vídeo, Ujú. noticias de los maravillosos años 20 y luego el crack del 29, la crisis que duró, no sé, 8 o 9 años en los años 30. Entonces, algunos eventos que estaban, pues eso, alrededor de esa generación, pues la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, las bombas atómicas, pero esa generación está caracterizada por digamos, el renacimiento económico, sobre todo de Estados Unidos en aquellos momentos, etcétera. Entonces, por eso le llaman eh, la generación Ya. grandiosa. Que menudo cambio de palabra, Em, la verdad. sí, sí, sí. De perdido a grandioso, ¿eh? Pero vamos, sí. Que además, no sé, ¿cuánta gente hay que queda del 28 al 45? Perdón, del 1 al 27. Pero, o sea, Poquita gente la ya. pregunta que tengo yo es, ¿estos nombres los pusieron en aquella época? ¿O estos Em- nombres vienen de después? Esa es la duda que tengo. exacto. En la época de la generación silenciosa, que es del 28 al 45, es cuando empezó este tema de categorizar las diferentes generaciones, porque también vieron no solo que había eventos diferentes, pero también que la gente tenía valores diferentes. Vamos a hablar al final de este tema también, si las diferentes generaciones comparten valores o no. Tengo algunas preguntillas y tal. Ujú. Pero la moda empezó en la generación silenciosa, de hecho, Ajá. en la tercera de la lista. ¿Por qué Curioso. crees que se le llama generación silenciosa? Lo has relacionado muy bien porque has hablado de la guerra de Corea, guerra de Vietnam. Yo no sé tampoco mucho de historia y tal, estoy simplemente mirando aquí a mis notas, pero es para entender un poquito por qué, pues eso, qué caracterizaba a cada una de las generaciones. Ya. Pues silenciosa porque había tanta guerra entonces que no les daba tiempo a decir nada. O sea, es que... No lo sé, no lo sé. La verdad, ahí me pillas. Sí. Pues esta gente nacieron después de la Gran Depresión, después de la crisis, y entre eso y la Segunda Guerra Mundial. En aquella época, eventos que marcaron esa generación, pues el sueño americano, la carrera espacial, el aterrizaje en la Luna, por ejemplo, la Guerra Fría, etcétera. Pero se le llama silencioso también porque era, digamos que después de la crisis, como que no había muchos ánimos de luchar contra el sistema, etcétera. Entonces, la natalidad cayó también mucho, sobre todo por la inestabilidad económica, la crisis, etcétera. Entonces, todo se estabiliza, broche. Todo se estabiliza y vienen los baby boomers, que también yo me estaba preguntando por qué. Bueno, a ver, es obvio, ¿no? La natalidad explotó, porque ya la economía, las guerras pasaron también. Esta gente nació después de la Segunda Guerra Mundial. Había muchas protestas sociales también. Fue cuando mataron a Kennedy, Ajá. al presidente de los Estados Unidos.
también a Martin Luther King. Y bueno, no sé si esto está relacionado a otro evento especial, es que se incrementó sustancialmente, se popularizó el uso de la marihuana, por ejemplo. Entonces no Mira. sé si hay una correlación con la explosión de natalidad, no lo sé. Sí, sí. O sea, resumiendo grandes eventos que pasaron en la historia. Ni más ni Sí, menos. O sea, sí, ¿no? sí. Muy Nos curioso, vamos muy curioso. acercando a nuestra generación, Broche. Sí. La generación X. ¿Sabes Hay sabes lo sitios... malo de que nos Dime, dime. acerquemos? Que también hay generaciones después. ¿Sabes? Ya, Yo siento que soy la última generación, pero me te parece que ya equivocas. no. Me encanta esa reflexión porque creo que nos vamos a sentir un poco abuelos en un momento. Joder. Em, Eso, la generación X. Le llaman. En Estados Unidos antes le llamaban de otra forma, le llamaban la generación MTV. Ah, Porque de los primeros canales también que había, pues eso, vídeos musicales a tope allí. La gente creció con eso. Eventos que marcaron, pues eso, una de las cosas que he leído mucho recurrente a la generación X es que la gente pensaba también, como ya digamos el estilo de vida tradicional de la generación anterior, como digamos que se terminaba, de los baby boomers que eran un poquito más clásicos y tal, la gente suele identificar la generación X que acaba en los 80, en el año 80, perdón, como holgazanes, cínicos, que no están conectados con la familia y tal. Empieza ese cambio de valores un poco a lo mejor más cercanos a nuestra generación. ya. La Se modernidad, cayó el Wallman y todas esas cosas, ¿no? se, sí, sí, la tecnología y tal. Y lo vamos a ver también en los millennials en la nuestra, que yo creo que describe muy bien lo que somos hoy. Eventos que marcaron esta generación, Broche, pues la caída del muro de Berlín, el final de la Guerra Fría, fue cuando empezó todo el tema del SIDA también, y Michael Jackson en temas musicales. Hay un montón de referencias a esta generación en cuanto a temas musicales. Yo me acuerdo que tengo una amiga que me saca como 10 años o algo así, y es que yo me acuerdo muy bien de ir a su casa cuando era pequeño y siempre tenía la habitación llena de pósters de Michael Jackson y tal, y cuando se murió, Hombre, menuda tragedia, menudo drama. ya. Así que... Sí, sí, era muy típico tener las casas llenas de pósters. Ahora ya. Eh, los millennials o generación Y, a mí me gusta más lo de millennials. Em, es la generación que está comprendida entre el 81 y el 96. Hay bailes de fechas y tal, de años y tal, pero bueno. Pero todos coinciden en que es cuando también explota el tema de las comunicaciones. Pues eso, ya la familiaridad con las comunicaciones, con las tecnologías digitales, es cuando empieza también Internet, etcétera. Así que Sin duda alguna, em, la mejor generación de todas. es curioso porque luego investigas un poquito por ahí y bueno, ya lo has visto también en el vídeo, en la introducción, que hay una generación, hay un poco sándwich después de los baby boomers, que como que son poco relevantes y tal, porque son también menos cantidad, no hay tantos eventos en medio, etcétera. Entonces, todos dicen que son los mejores, pero yo me siento orgulloso de nuestra Yo generación. también, tío. A mí, sobre todo, lo que me marca es la era del comienzo de Internet. Me Sí. parece lo más bonito que he vivido en la vida a nivel de evolución o de crecimiento. O sea, el tema de los routers, los modems, los primeros modems, la Sí. conexión, el tener que esperar 5 minutos para encender el ordenador, el tener que esperar Ujú. 4, 6, 8, 10 horas para bajar un juego. Ujú. Eso fue muy bonito, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Y sabes cuál es la diferencia? Porque lo vamos a ver en un segundo, la diferencia con la siguiente generación, Broche. Hay mucha gente, porque si te metes en foros y tal, pues claro, cada uno quiere, se automotiva diciendo mi generación es la mejor. Lo que dicen de nuestra generación, Broche, es que nosotros hemos tenido infancia, porque nosotros hemos vivido la transición de jugar a lo mejor con el tente, con lo que sea, Ya. con los amigos en la calle, al fútbol y tal, y luego la introducción de la tecnología, La la última, masificación de o la sea, la tecnología. última generación que realmente ha tenido infancia en Ujú. cuanto a lo de
poder hacer cosas como salir a la calle Ujú. o yo qué sé, o jugar a los coches, a las canicas, ¿no? Cosas así por el estilo. Sí, 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 sí. Eventos que nos han marcado, Broche. El 11S. Yo me acuerdo de Total. pequeñito, bueno, Es, pequeñito no, tendría no sé eh, cuántos años, 18 o por ahí, sí. Es curioso, pero, verlo en las pero a todo noticias. el mundo que he preguntado, todo el mundo se acuerda de lo que estuvo haciendo ese día. En ese preciso Ujú, momento. ujú, ujú. Es increíble. Yo, por ejemplo, iba de camino a natación. Sí, O sea, me parece que eran las sí, 3 de la tarde, sí, 3 y algo, 9 de la mañana en Nueva sí, York. sí, sí. O sea, Tres, sí, sí, o sí. sea, me acuerdo perfectamente, tío. Y a cualquiera que Ujú, le pregunte se va a acordar. O sea, es algo que marcó a todo el mundo. sí. Otros elementos que han marcado a nuestra generación, Broche, lo que has comentado, incremento del uso del Internet, dispositivos móviles. ¿Te acuerdas la fiebre al principio, sobre todo, pues eso, cuando éramos más jóvenes? Eh, no sé, yo me acuerdo de aquellos viejos tiempos de Nokia y tal. Los móviles eran súper creativos antes, ¿no? Ahora es difícil diferenciarlos, pero antes E era una pasada, ¿no? irrompibles. E El boom. irrompibles. Sí, Se sí, hacían sí. con cariño. Sí, Se sí. nota la diferencia. Sí, sí. No sé, o sea, Em, la verdad es que han sido cambios muy bestias los que hemos vivido. Ya que estamos en esta ujú, generación, yo creo que tenemos derecho a decirlo, ¿no? Eh, ujú. Han sido cambios muy bestias. O sea, hemos pasado de ver teléfonos así a tener, bueno, a tener una época donde queríamos que los teléfonos fueran lo más pequeño posibles y tener teléfonos así. Yo tenía un Sony Ericsson así enanísimo, Ujú, que casi no ujú, podías ni ujú. teclear, a volver a tener teléfonos enormes. Sí. O sea, fíjate los cambios. Es súper curioso. Sí, sí, sí. Y bueno, la crisis del 2010, del 2008 que continúa más o menos con sus coletazos hasta hoy, ¿no? Sí, correcto. O sea, Aún tenemos 2 generaciones más. Lo digo para que te yo, empieces a sentir viejo, broche. yo diría que solo había una, tío. O la última vez que lo miré solo había una, o sea. Hay dos, broche. La generación Z, que son los que han nacido entre el 97 y el 2012. Y son esos los que a lo mejor han tenido una infancia más digital, se sienten muy cómodos con la tecnología, las redes sociales, etcétera. Entonces, más tecnológicos, ¿no? Y es curioso porque la generación actual, esa que he comentado en el vídeo que se llama generación alfa, es la primera en nacer completamente en el siglo XXI, pero lo que me ha llamado la atención de esta generación, Broche, es que en algunos sitios le llaman la generación I, como iPhone, por ejemplo, porque están tan inmersos en el mundo digital, en realidad virtual, en tecnologías, etcétera, Sí, pero por ejemplo, es que ha cambiado. la generación Z, al igual que el resto de generaciones se han distinguido por eventos, ¿tiene algún evento que haya marcado? O realmente simplemente se puso y. No, sí, entre el 97 y el 2012 sí, que hay bastantes años. El tema del terrorismo, había también guerras y tal, fue la sucesión después del 11S, todo lo que hemos visto que ha pasado en Oriente Medio, ¿no? Pero tampoco había muchas cosas, era más el tema de evolución tecnológica. Temas globales yo creo que ocurren más en la generación alfa, porque Ujú. si vemos la generación alfa hay más cosas como por ejemplo la elección de Trump ha marcado la generación, el Brexit, plataformas como YouTube, Netflix y tal, la transformación que vemos en las casas con todo lo que Ya. imaginábamos hace 20 años de domótica y tal, está ocurriendo hoy realmente, ¿no?